Probad y ved. Historia de hoy. Respuesta en la basura. ¿Sabías que llevas más de 2 horas viendo televisión y todo el tiempo hablando por celular? Estoy aquí ordenando la casa, nuestros hijos están allá jugando solos. ¿No puedes ir a jugar un poco con ellos? Pasas toda la semana en el trabajo, llegas en la noche cuando los niños ya están durmiendo. Y cuando es domingo, que tienes más tiempo que puedes estar con ellos, no sales del celular y ves televisión el día entero. Es como si yo y los niños no existiéramos en tu vida. Yo sé que estamos pasando por una crisis, pero nuestros hijos no deben pagar por eso. No le estoy cobrando nada a nadie. ¿Podría pasar un momento de paz en esta casa? ¿No crees que todo comenzó a empeorar cuando dejamos de ir a la iglesia? ¿Cuando dejamos de tener nuestra comunión diaria con Dios? Sé que también tengo culpa en esta historia. No oramos más en esta casa. Hace tiempo que ni compramos la lección de la escuela sabatina. ¿Esa es la paz que quieres tener? Déjame en paz. No quiero hablar sobre esto ahora. ¿Puedo terminar de ver la televisión? ¿Todavía crees en Dios? ¿Tienes voluntad para mejorar todo lo que está mal en nuestra vida? ¿No crees que necesitamos a Dios más que nunca? Dios es un Dios de misericordia y está ofreciendo su mano en este momento para nosotros dos. ¿Dónde estaba esto? Fui a botar la basura y encontré una caja llena de libros en el corredor. Una lección de la escuela sabatina. De 2007. Mira el tema del trimestre. ¿En la bonanza o en la tormenta? Adán y Eva. El ideal planificado. ¿No crees que es una señal de Dios para nosotros? Dios es amor. Para que exista amor, debe haber alguien para amar y alguien para ser amado. Para los que aman a Dios, coloco en primer lugar todas las cosas que operan para su bien. El vínculo de la familia es el más íntimo, más tierno y sagrado de todos en la tierra. ¡Qué lindo testimonio!, ¿no es verdad? Ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar.
niños. Hola a los niños igual, saludamos a los niños. Hola, hola, hola. Aquí estamos con Agustín aprendiendo un poquito más de la Biblia, ¿cierto, Agustín? Muy bien. Nosotros quedamos el sábado pasado con la tía Kelly, quedamos en la historia en que Eliezer iba con la caravana en busca de una novia para Isaac. Ya, el hijo de Abraham. Eliezer tenía que hacer algo igual un poco complicado porque él tuvo que caminar mucho para ir en busca de esa mujer que el Señor le tenía preparada a Isaac. Muy bien, ellos al caminar ya iban sedientos porque en el desierto hay mucho sol, ¿ya? Agustín, a ver, coloquemos cara de cansados de haber caminado tanto y de tener calor, a ver. Calor. Y ellos llegaron a un lugar, Agustín, donde había un pozo. ¿Tú sabes lo que es un pozo, Agustín? Sí, ¿Qué es un pozo, Agustín? es un pozo que hay ratones. Ya, pero en un pozo hay agua, ¿sabías tú? Sí. Hay que excavar mucho en la tierra y al final de ese pozo encontramos agua. Y tú sabes que en un desierto es difícil encontrar agua, así que el pozo es muy profundo. Bueno, en ese lugar donde llegó la caravana de Eliezer, había un pozo. Y como Eliezer estaba tan cansado y todos estaban sedientos y los camellos también. Oye, ¿tú conoces los camellos? Sí, yo caminé, pero no caminé un caballo. El Agustín conoce un caballo, pero tú sabías que los camellos, ellos toman mucha agua, porque ellos son animales que las personas ocupan en el desierto, ¿ya? Entonces por ello el Señor a ellos los creó con la capacidad de poder tomar mucha agüita y así ellos poder aguantar mucho tiempo en el desierto. Entonces, como la caravana de Eliezer iba cansada, Eliezer en un momento, él estaba tan agotado que se quedó en un lugar, hizo una oración. A ver, Agustín, hagamos una oración así como la hizo Eliezer. Él oró a Jesús y le dijo: Señor, por favor, envía una joven bondadosa y valiente que me pueda ayudar. Amén. ¿Y qué crees tú? ¿El Señor le habrá enviado una mujer bondadosa y valiente para poder ayudarlo? Sí, ¿cierto? Porque el Señor es bueno. El Señor es muy bueno. Entonces el Señor le envió a una mujer que le dio agua a sus camellos, a darle agua a ellos también y también a sus camellos, ¿ya? Y esta mujer se llamaba Rebeca. Rebeca, sí. Rebeca, miren, aquí vamos a tener a Rebeca. Rebeca era una mujer muy valiente, ¿ya? Una mujer muy valiente, pero aparte ella tenía algo especial. ¿A quién tenía en su corazón Rebeca? ¿A quién representa esto, Agustín? Es de su corazón. ¿Pero el corazón de quién es este? De Jesús. De Jesús. Rebeca, ayúdame a pegarlo, porque Rebeca tenía a Jesús en su corazón, tenía al Señor. Entonces al tener al Señor, ella era muy valiente y era bondadosa, ¿ya? Ahí está, aquí está Rebeca, mira, qué hermosa, tenía al Señor en su corazón. Entonces ella ayudó a Eliezer y le dio agua a sus camellos. Y no era solamente un camello, eran 10 camellos. Aparte de bondadosa, Rebeca tenía mucha fuerza, ¿ya? Porque no es fácil darle agua a 10 camellos. Entonces, ¿qué pasó? Ahí Eliezer se dio cuenta de que Rebeca era la mujer que el Señor le había enviado para que sea esposa de Isaac. Entonces, ¿qué sucedió? Eliezer se puso a conversar con Rebeca, ¿ya? Empezó a conocerla. Entonces le preguntó, le dijo: Rebeca, ¿quiénes son tus padres?, le dijo. Entonces Rebeca le dijo que sus padres se llamaban Betuel y Nacort. Entonces Eliezer le dijo: ¿sabes qué, Rebeca? Entonces, ¿qué pasó con Rebeca? Nada. No, po. Resulta que Eliezer le dijo a Rebeca: Rebeca, quiero conocer a tus padres. Así le dijo a Rebeca. Entonces Rebeca lo llevó ante sus papás para que pudieran conocerla. Entonces los padres de Rebeca hicieron una
una gran comida, ¿ya? Le dieron de comer a toda la caravana que traía Eliezer. Y les dieron comidas ricas. ¿A ti qué comida te gusta ver, Agustín? Me gusta la salchicha. ¿Te gustan las salchichas? ¿Ya? ¿Te gusta alguna fruta? Sí, me gustan las naranjas. Las naranjas. Resulta que a la caravana le dieron juguito de naranja. Ay, me gustan los juguitos El juguito de la naranja, ¿cierto? Le dieron mucha fruta. ¿Y qué otra fruta te gusta, Agustín? Me gustan las... Yo sé que a ti te gusta la beterraga igual, ¿cierto? ¡Oh, qué rica la beterraga! Y la beterraga te deja la boquita manchada, ¿cierto, Agustín? Sí, cuando era pequeño. Sí, pues muy bien. Bueno, a esta caravana le dieron comidas muy ricas, pero resulta que Eliezer no quiso comer. Él le dijo, no, yo no voy a comer nada hasta que ustedes me den la respuesta si es que Rebeca quiere casarse con Isaac. Entonces el papá de Rebeca se acercó a Eliezer y le dijo, con nosotros no hay ningún problema, pero a la que le tienen que preguntar es a Rebeca. Entonces le preguntaron a Rebeca y Rebeca dijo que sí. Entonces tomaron de vuelta la caravana, Agustín, tomaron los camellos, la caravana, y se fueron a la casa de Isaac. Así como ellos iban caminando en el desierto, iban caminando, cansados para poder llegar a la casa de Isaac, y Rebeca iba en la caravana. Pero Rebeca tenía algo especial en su cabello, Agustín. ¿Cómo se llamaba esto? Un velo. Ella traía un velo. Ella traía un velo en su cabeza, ¿ya? Y resulta que a lo lejos estaba Isaac mirando, porque él sabía que en la caravana venía su futura esposa, ¿ya? Y ellos se casaron, ¿cierto? Y fueron felices porque amaban al Señor. Y resulta que ahora Rebeca era especial. Era especial porque ella tenía al Señor en su corazón. Ella amaba al Señor, entonces ella era especial con las demás personas, era servicial, era amorosa, ¿ya? Pero Agustín, miren, nosotros con Agustín acá, así como Rebeca era servicial, nosotros con Agustín también tenemos al Señor en nuestro corazón, ¿cierto, Agustín? Sí, porque vamos Entonces nosotros somos serviciales. Agustín también es muy servicial aquí en casa y ayuda y todo. Miren, Agustín está cuidando una plantita. Eso es una forma de también ser servicial, ¿cierto, Agustín? El cuidar a otro ser vivo. Muy bien, Agustín siempre le está echando agüita a esta plantita, ¿cierto, Agustín? Y está cuidándola siempre, que ella siempre tenga agüita para que no se muera, ¿ya? Eso es una forma de ser servicial. ¿Y qué otra forma, en qué otra cosa le ayudas tú a la mamá en la casa? A ver, Agustín. Aparte de regar las plantitas. Le rego las plantitas a la Sí, Cata. a la Cata, ¿cierto? Yo voy a contar las plantas. ¿No? ¿La Cata tiene muchas plantas? Sí. Sí, tiene varias plantitas. Aparte de regar las plantitas, el Agustín me ayuda también a tender la cama, ¿cierto, Agustín? Sí. Muy bien, ahora nosotros les tenemos una sorpresa con Agustín. Los queremos dejar ¿Con quién? A ver, ¿a quién vamos a dejar ahora, Agustín? Para que también nos enseñe cómo ella es servicial también en la casa. ¿A quién vamos a dejar, Agustín? Isabel Antonia. La Isabela Antonia. ¿Saludamos a la Isabela? Sí. ¡Hola, Isabela! Hola, Agustín. Hola, tía. ¿Cómo están? Yo me llamo Isabela y yo le ayudo a mi mami Eli a nena. Yo le ayudo a mi mami Eli a amasar la masa. Como a ella le duele sus manitos, la ayudo. Mira. Y tú ayudas a tu hermana o a tu papá o a tu mamá a ayudar a hacer tu cama. Muchos besitos y abrazos. Para terminar,
Vamos a orar. Cierren sus ojitos. Te lo pedimos, Jesús, que los cuides, que los proteges con el bichito que está en nuestro lugar. Cuídanos, protégenos y cuida a los niños pobres que no tienen nada de comer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ana, te espero con otra historia. Porque arriba está Jesús y muchos corazonitos. Adiós, los vemos en la próxima. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar.
Un feliz sábado, mis hermanos. Estamos nuevamente aquí, ¿cierto? Con toda la alegría de volver a verlos. Aunque las bancas están vacías, pero sé que por allí en sus casas están mirándome. Estamos muy contentos, ¿cierto? De entregar un pan espiritual, ¿cierto? Para cada uno de ustedes. Y quiero hacer un saludo especial a los hermanos de la iglesia de Mafil, de San José, Los Lagos y la iglesia de Niebla, que supe por ahí que igual nos están escuchando. Así que un saludo a cada uno de ustedes y les deseo, ¿cierto? Un feliz sábado y tengan fuerza, no desmayen, ¿cierto? Que el Señor está muy pronto a venir a buscarnos. Bien, mis queridos hermanos, para comenzar, les voy a invitar a que puedan buscar en sus Biblias el libro de San Mateo. San Mateo, capítulo 17, versículos 19 y 20. Les voy a invitar a que podamos leer estos versículos. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Quiero, mis hermanos, antes de continuar, que puedan inclinar el rostro allí en sus hogares para poder tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre bendito, en esta hora queremos estudiar tu palabra, que fue inspirada por tu Santo Espíritu, y queremos pedir la presencia de Él, Señor, para que pueda estar en nuestras mentes, Señor, en nuestros corazones, para poder comprender el mensaje de esta mañana. Tú puedas estar con cada miembro presente, Señor, allí en su hogar, donde quiera que esté, con el celular, con el computador, con la televisión. Que tu Santo Espíritu pueda estar con cada uno de ellos, que pueda suplir cada una de sus necesidades también, Señor. Protégelos y ayúdanos. Quédate con cada uno de nosotros y dirige este sermón. Te lo pedimos todo por Jesús, tu Hijo. Amén. Bien, el versículo de memorias, o sea, el versículo bíblico nos dice, ¿cierto?, que se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Si ustedes estudian un poco más atrás la historia, una persona, ¿cierto?, llegó con su hijo endemoniado a los discípulos para poder, ¿cierto?, pedir la ayuda, pedir que los discípulos lo echaran fuera. Y no pudieron. Entonces, ¿cierto?, Jesús se enojó, se molestó, y le dice allí en el versículo 17, y respondió Jesús y le dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, ¿cierto? Jesús lo trae a la persona, le echa fuera el demonio y entonces allí viene la pregunta de los discípulos y le dice, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y la respuesta es clara, por su poca fe. Hoy en día nosotros tenemos que tener fe. Cristo va a venir a buscar a un pueblo que tenga fe, no un pueblo sin fe. ¿Y qué es fe? Bueno, la misma palabra de Dios nos dice que fe, ¿cierto?, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿cómo yo puedo creer en algo o en alguien que no veo? ¿O cómo puedo creer yo o puedo confiar en alguien si no estoy en comunión con él? Va mucho ligado en esto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no podemos creer en alguien que no hemos visto, pero sí lo hemos sentido. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, allí nos hace referencia, ¿cierto?, a algo muy interesante. Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Jesús. Los demonios creen en Él y tiemblan. Ellos creen porque lo vieron. Ellos vieron en el cielo, ¿cierto?, a Jesús. Vieron su poder, su gloria, su majestad. Pero ellos creen, pero lamentablemente ellos se van a perder. Nosotros creemos en Jesús, tenemos fe en Él. Los discípulos claramente creían en Jesús. Los discípulos vivieron con Él, estuvieron con Él. En este momento, ¿cierto?, en el versículo que leímos,
anteriormente, los discípulos ya habían visto milagros de Jesús, ya habían visto situaciones eh, donde Jesús mostró su poder, pero aún así no fueron capaces de poder echar fuera al demonio. La fe, mis hermanos, no es algo que se pueda comprar, no es algo que se pueda pedir prestado. Yo no puedo decir a un hermano, préstame un poquito de fe o dame un poquito de tu fe. No puedo. No puedo ir a comprar 1 kilo de fe o 1 litro de fe. No puedo. Es algo que se cultiva, es algo que se tiene que ir adquiriendo día a día con el paso de los días, con el caminar cristiano. Yo tengo que ir adquiriendo esta fe. No la puedo comprar, no se me va a regalar. Yo tengo que ir cultivándola. Y para poder cultivar nuestra fe, mis hermanos, nosotros necesitamos tener evidencias. Nosotros muchas veces pasamos por dificultades, pasamos por problemas, muchas veces lloramos. Pero yo les digo que esa es parte de la función de crecer nuestra fe. Es el proceso de que nuestra fe crezca. Nosotros debemos estar aferrados a un árbol. La fe es producida por un ser maravilloso, por un árbol maravilloso que se llama Espíritu Santo. Y si nosotros nos aferramos a ese árbol, nuestra fe va a ir creciendo. Porque la Biblia dice, separado de mí, nada podéis hacer. Nosotros tenemos que afianzar nuestra fe en nuestras propias vivencias, en las vivencias de nuestros hermanos, en la experiencia de los testimonios. Veamos lo que dice la palabra del Señor con respecto a esto. Vamos a ir al libro de Éxodo. Busquen en su casa, allí el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 14. Extraño el sonido de las Biblias. Extraño el sonido de las Biblias aquí en la iglesia. Pero sé que lo están haciendo. Sé que están buscando sus Biblias, ¿cierto? El libro de Éxodo capítulo 14, versículo 31. Y dice lo siguiente. Al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. El pueblo de Israel vieron algunos acontecimientos, ¿cierto? Y cuando vieron, ¿qué pasó con ellos? Creyeron. Cuando vieron, creyeron. Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 9, vamos, busquemos nuestras Biblias, libro de Nehemías, capítulo 9, versículos 10 al 12, ¿cierto? Aquí el profeta Nehemías demuestra las maravillas que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Y dice así, hiciste señales y maravillas contra el faraón, contra todos tus siervos y contra todo tu pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste hombre, grande como hasta este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco. Pero sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde iban de ir. ¡Qué cosas maravillosas! El desierto es algo maravilloso. En el día calor tremenda, agobiante, y en la noche frío que puede matarte. ¿Y cómo protegió el Señor al pueblo de Israel? Bueno, con una nube lo cubría en el día y en la noche con una nube de fuego le daba calor y le alumbraba el camino. ¡Qué milagro maravilloso! Ellos vieron esa majestuosidad, ellos vieron abrirse un mar, y pasar por ese mar en seco. Y aún así el pueblo de Israel caía y decía, ¿por qué nos trajiste a morir al desierto? Si en Egipto estábamos bien. Nosotros muchas veces somos ingratos con el Señor. Vemos las maravillas que día a día el Señor hace con nosotros. Y muchas veces nosotros queremos volver a Egipto. Queremos volver donde está nuestra mente. Queremos volver donde está nuestro corazón. Debemos empezar
a ver las maravillas que el Señor hace con nosotros. El hecho, mis hermanos, de que hoy día nosotros estemos todos sanos en nuestros hogares y este virus no lo haya tocado es por bendición del Señor, es por la protección del Señor. Y debemos agradecer. Evidencias para que nuestra fe vaya creciendo. El Señor daba evidencias de su poder para que el pueblo creyera en Él. Nosotros todos los días tenemos esa evidencia. Despertamos, podemos respirar, tenemos un trabajo, tenemos una casa, tenemos alimentos, evidencias de que el Señor está con nosotros. Vamos a ir a la Biblia. Hoy día vamos a ocupar harto la Biblia como es mi costumbre. Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 40 en adelante. Aquí en este libro, en esta porción de la Biblia, encontramos dos historias maravillosas que a mí me gustan. No las vamos a leer todas porque es muy largo los versículos, pero sí se las voy a contar y ustedes la pueden leer en su casa como tarea. Aquí nosotros vemos a dos personas. Una, un miembro de Sanedrín, el cual, angustiado, ¿cierto? Porque su hija estaba enferma. Aquí, yo sé que allí en sus hogares hay varios padres. ¿Y quién no se ha angustiado en algún momento por la enfermedad de su hijo o la enfermedad de su hija? Y en esos momentos, ¿cierto? Solamente nosotros nos arrodillamos y nos dirigimos al Señor. Bueno, aquí había un miembro de Sanedrín, una persona importante, Jairo, ¿cierto? Tenía a su hija enferma, y enferma grave, de gravedad, que fueron, ¿cierto?, en busca del Señor Jesús, pero había una multitud que no los dejaba avanzar. Esa multitud que siempre seguía a Jesús, que siempre seguía al Maestro, pero no siempre lo seguía para buscarlo a Él, sino que habían un grupo que lo seguía para tener un beneficio, otro lo seguía para criticarle. Pero en fin, eran muchas personas, siempre había muchas personas alrededor de Jesús. Y Jairo necesitaba encontrarse con Jesús para poder decirle que fuera a su casa. Bien, Jairo se encuentra con el maestro y le dice, maestro, por favor, mi hija se está muriendo. Y el Señor accede inmediatamente a ir a la casa de Jairo. Iban camino a la casa de Jairo y aparece una mujer que por 12 años estaba enferma de flujo de sangre, por 12 años. Imagínense, mis queridos hermanos, que en ese periodo, en ese entonces, la mujer, cuando estaba con su periodo, era considerada inmunda. No podía salir de su casa. Tenía que quedarse encerrada hasta que pasaran los periodos, ¿cierto?, de su purificación, como le decían ellos. Imagínense que esta mujer estaba con ese flujo de sangre por 12 años, el periodo más grande de la historia de las mujeres. 12 años. Y la Biblia menciona que ella gastó todo lo que tenía, mucho dinero, para encontrar una cura. Y no la encontraba. En el momento que ella decidió ir donde Jesús, primero enfrentó el que dirán, los prejuicios. Ella no podía salir a la calle porque la consideraban inmunda, pero ella venció eso y salió. Luego se encontró con una gran multitud que no la dejaba avanzar, no la dejaba poder llegar donde el maestro. Y esta multitud, ¿cierto?, le impedía el paso, pero ella tenía en su mente, ella solamente decía, si solo tocare su manto, si solo tocare su ropa, en ese momento, ¿cierto?, yo seré sana. Y ella enfrentó esa multitud, enfrentó los problemas, ¿cierto?, y logró tocar al maestro. En ese mismo momento, ¿cierto?, la palabra del Señor nos demuestra de que ella fue sanada y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Y allí los discípulos, ¿cierto?, estos personajes que estaban siempre al lado del Señor, tenían mucho que aprender. Y ellos decían, pero maestro, ¿cómo dices eso? ¿Quién me ha tocado? Mira, si hay un montón de gente, ¿cómo puedes decir quién me ha tocado?
Y el Señor dice, no, la persona que me tocó hizo salir poder de mí. Entonces, ¿cierto? Cuando escuchó esto, esta mujer estaba allí escondidita, con miedo, con temor, por el que dirán, por a lo mejor el reto que iba a recibir, pero ella dice, yo fui, maestro, yo fui. Y el Señor le dice, oh mujer, grande es tu fe. Y en ese momento, ¿cierto? Ella quedó sana. Bueno, en eso iban caminando, ¿cierto? Y aparece una persona y le dice a Jairo, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Y ahí le voy a invitar a que podamos leer el versículo 50 del capítulo 8 de Lucas, donde dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Esta palabrita, cree solamente, cree, ten fe. Recuerda que fe significa creer en lo que no se ve, creer en lo inesperado. Eso es tener fe. Y el Señor le está diciendo a Jairo, Jairo, cree, ten fe solamente, y ella será salva. Conocemos la historia. Jesús entra. Versículo 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y Juan, y al padre y la madre de la niña. ¿Qué eran ellos? Eran testigos. Testigos de lo que iban a presenciar. Testigos de lo que iban a ver. Testigos del gran milagro de la resurrección. Ellos fueron testigos. ¿Para qué? Para que su fe pueda aumentar. La fe, mis hermanos, se basa en evidencias y Jesús siempre dejó evidencias de lo que estaba haciendo. Dos grandes ejemplos de fe, la mujer y Jairo. Bien, los discípulos, ¿cierto?, siguieron el camino del Señor. Lo vieron morir en la cruz. Algunos arrancaron, otros los negaron, pero luego se reencontraron y empezaron a hablar entre ellos y empezaron a decir que qué iban a hacer. Dudas tuvieron entre ellos, quién iba a ser el líder, quién iba a ser el que iba a salir primero a cumplir el mandato que el Señor le había dicho. ¿Y cuál era ese mandato? Salir y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mismo mandato, la misma orden que tenemos nosotros hoy en día, predicar el Evangelio. Entonces estaban, ¿cierto?, allí en el aposento alto, todos los discípulos mirándose unos a otros. Yo trato de imaginarme ese momento, donde habían rencillas entre ellos. Habían algunos que no se tenían buena, como se dice, porque recuerden que Mateo era cobrador de impuestos y él le cobraba de más a Pedro, que era pescador. Entonces ellos muchas veces tenían ahí sus encontrones, sus diferencias de opiniones. Y ahí, hasta en el aposento alto, todavía tenían esas diferencias. Algunos recuerden que quería ser el primero en el cielo, el otro no. Entonces tenían esas rencillas, y teniendo esas rencillas, no podía caer sobre ellos la promesa que el Señor le había dado. ¿Y cuál era esa promesa? El derramamiento del Espíritu Santo. Me es necesario que yo vaya para que caiga a vosotros el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, sin que ellos conversaran, antes que ellos arreglaran esos problemas, esas situaciones, el Espíritu Santo no iba a caer, porque ellos no estaban preparados para predicar, para terminar el mensaje. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes conocen la historia igual, aparece en Hechos capítulo 2. Ellos empezaron a conversar, empezaron a pedirse perdón, empezaron a llorar entre ellos, empezaron a tener un mismo sentir, empezaron a hablar todos el mismo idioma, empezaron todos a tener la misma intención de ir y predicar, de hacer lo que el maestro le había pedido. Bueno, cuando sucedió eso,
cuando se llegó todos a tener un mismo corazón, todos tuvieron que ser hermanos, sin rencillas, cayó el Espíritu Santo en cada uno de ellos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ir a ver lo que pasó ahí, después de que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Sí, predicaron, estamos de acuerdo. Salieron a predicar, se bautizaron 5.000 personas, ¿cierto? La primera predicación de Pedro, 3.000 personas. Pero aparte de eso, hicieron otras cosas. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 8. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 8. ¿Lo encontraron? Le voy a dar tiempo para que lo encuentre. ¿Lo encontraron? Dice así. Pedro y Juan, ¿cierto? Discípulos del Señor, subían junto al templo a la 9ª hora, que era la de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él los miró, atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y al instante se le afirmaron sus pies y sus tobillos. Qué maravilloso. Ese es el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5. Esto no paró. Esto sigue y siguió. Hechos capítulo 5. Versículos 12 al 16. Dice así. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más gran número de hombres y mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre ellos. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Qué maravilloso, mis hermanos. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos, curaba paralíticos, sacaba demonios. La sombra de Pedro. Yo digo que si le paso mi corbata a alguien, se enfermaría más, no se sanaría. Y es por falta de fe. El Señor dice que si tuviera fe como un granito de mostaza, ¿cierto? Le dirías a un monte, pásate al otro y se pasaría. Bueno, los discípulos lograron entender esto. Y eran capaces de hacer estas grandes maravillas. La sombra, hermanos, la sombra de Pedro era capaz de curar a un enfermo. Y esto no pasa. No para esto, mis hermanos. Sigamos. Hechos capítulo 9, versículos 32 y 35. 32 al 35 dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habían en Lidia. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y lo vieron todos los habitantes de Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y siguió la historia, ¿cierto? Y llegó el versículo 36 y dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacías. Aconteció
que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. ¿Se acuerdan el primer versículo que leímos cuando comenzamos el tema de hoy? Fue un padre con un hijo endemoniado a los discípulos y ellos no pudieron echar fuera el demonio. Con fe y con el poder del Espíritu Santo, los discípulos fueron capaces incluso de resucitar muertos. Ese es el poder, mis queridos hermanos, que nosotros estamos esperando ahora. Sabemos que viene el derramamiento de la lluvia tardía. Estamos esperando que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros y podamos salir a hacer estas grandes maravillas que también hicieron los discípulos. Pero te voy a decir, mi querido hermano, que el derramamiento del Espíritu Santo no es para todos. Es para quien se prepara, para quien lo pide, para quien lo desea, para quien desea ponerse al servicio del Señor. Y nosotros debemos ir preparándonos. Grandes maravillas fueron las que hicieron los discípulos. Esas grandes maravillas también las podemos realizar nosotros, si solamente tuviéramos fe. Mi querido hermano, amigo, que pueda estar viendo el programa en esta hora, todos los días nosotros vemos el poder de nuestro Señor en nuestras vidas. Todos los días debemos nosotros prepararnos y pedir en oración la unción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo caiga en nosotros, que nuestros ojos solamente estén puestos en nuestro Señor Jesucristo, para que así podamos ser llenos del Santo Espíritu y podamos salir y predicar y terminar la obra que el Señor nos encomendó. Y muy pronto podamos estar con todos nuestros seres queridos en la gloria celestial. Es mi deseo, mi oración en esta mañana. Cuando la fe parece que